Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy el contador Juan Carlos Acuña y el día de hoy les hablaré acerca de la reforma a la modificación de las leyes acerca de los repartidores de Uber Eats, Rappi, Didi y además los choferes de aplicación como Uber o Didi. Todo lo que quieras saber al respecto a esta modificación a la ley la verás en este video, así es que quédate, comenzamos. Para empezar, la modificación a esta ley se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del año pasado, en plena víspera de Navidad, y va a comenzar a aplicarse el 22 de junio. Son 180 días desde su promulgación hasta que ya se ponga en marcha. Hay dos palabras que simplifican esta reforma, que es flexible y discontinuo. Flexible y discontinuo porque en general estos trabajos por aplicaciones, por plataformas digitales, no son un trabajo como tal, sino que el usuario se conecta, se desconecta, algunos días trabaja o elige no trabajar. No hay un contrato fijo y es un trabajo, como bien lo dice, flexible, en el que tú te puedes acoplar a diferentes horarios. Lo primero que me llama la atención de esta ley es que ya se va a permitir que haya asociaciones de trabajadores, como comúnmente se conocen los sindicatos. Estos sindicatos van a abogar por los derechos de los mismos trabajadores e incluso pueden estar pidiendo cuotas sindicales más adelante, pero eso ya se verá en un futuro. Primeramente vamos a identificar a quién se le va a considerar como un empleado de estas plataformas digitales y a quién se le va a considerar como un trabajador independiente. Un empleado se le va a considerar cuando cumpla ciertos requisitos, como por ejemplo que gane al menos un salario mínimo mensual de la zona de la Ciudad de México, como referencia. Mientras que el trabajador independiente va a ser aquella persona que trabaje de a ratitos, pero que no logre llegar a ese monto. Actualmente el salario mínimo de la Ciudad de México es de 278.8 pesos diarios, que su equivalente mensual serían más o menos a 8,364 pesos durante el mes completo, 30 días. Y la aplicación va a tener la obligación de darte ciertas prestaciones de ley, como en cualquier otro trabajo: días de vacaciones, prima vacacional, vacaciones, ahorro para el retiro y entre muchas otras prestaciones más. Todas estas prestaciones van a salir proporcionalmente de los pagos que te vayan a realizar. O sea que si estás ganando en un viaje 300 pesos, una proporción de esos 300 pesos, se van a ir acumulando a tus prestaciones. O sea que de cierta manera vas a recibir menos dinero en efectivo para cubrir ese porcentaje de las prestaciones que te van a otorgar. Y una de las prestaciones que más van a favorecer al trabajador son las famosas participaciones de los trabajadores en las utilidades. Y como bien te lo decía anteriormente, va a haber una diferencia enorme entre el empleado o el trabajador y el trabajador independiente. Mientras que el trabajador independiente obviamente no va a alcanzar a llegar al salario mínimo de la Ciudad de México, sí va a contar con las prestaciones de salud, que lo atiendan en el IMSS y demás, pero no va a tener acceso a las participaciones de los trabajadores en las utilidades. Mientras que el trabajador que cumpla con el salario mínimo sí va a poder obtener ese beneficio, siempre y cuando trabaje 288 horas al año. Ahora también puede suceder que de alguna manera dejes de trabajar durante un tiempo en la aplicación y antes no pasaba nada, te volvías a conectar al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente. No había de cierta manera esa relación laboral, pero las cosas van a cambiar. Si tú como repartidor de Uber Eats
o chofer de Didi, te desconectas durante 30 días naturales, o sea, un mes completo, donde no haces ningún envío, no transportas a nadie ni a nada, se podría considerar que ya es una separación completamente laboral. Y ahí la plataforma no tiene la obligación de otorgarte ninguna indemnización. Así es que toma esto muy en cuenta. Ahora bien, ¿qué es eso de la indemnización? Prácticamente la indemnización va a ser como un tipo de liquidación en un trabajo normal. Y la indemnización, a mi perspectiva, va a ser muy difícil que la empresa te vaya a otorgar este beneficio, ya que necesitaría haber un despido injustificado, lo cual se me haría muy extraño que se llegara a suscitar. Sin embargo, si es que llegas a obtener un despido de cierta manera injustificado, tienes derecho a una prestación, la indemnización. La indemnización va a constar de un promedio de 3 meses de salario, siempre y cuando sea un promedio de los últimos 6 meses anteriores. Y por cada año que ya lleves trabajando en cualquiera de estas aplicaciones, te van a añadir 20 días más de salario. Y de esta manera, a modo de un ejercicio rápido, si llevas trabajando aproximadamente un año y ocurre ese despido y más o menos vienes manejando un salario promedio de 20,000 pesos, vas a ser acreedor a una indemnización de poco más de 60,000 pesos. O sea que es un monto nada despreciable y obviamente esta indemnización no le va a convenir a las plataformas por los montos que se manejan. Por lo que de mi manera de ver las cosas va a ser muy difícil que esto llegue a suceder alguna vez. En este tipo de aplicaciones hay otro ingreso adicional. En el caso de Uber Eats, Didi o estos servicios de delivery, hay un apartado en el cual tú como consumidor le puedes otorgar una propina al trabajador, al repartidor. Y esto no va a ser considerado dentro de su salario base de cotización, por así decirlo. O sea que esta propina va a ser libre totalmente de estas prestaciones. O sea que va a llegar prácticamente íntegro al repartidor. Obviamente va a tener que hacer esa acreditación de ese ingreso ante el SAT todavía. Los trabajadores de plataformas digitales van a firmar un contrato digital que va a redactar y va a supervisar y obviamente va a hacer válido el Centro Federal de Conciliación Laboral. Esta ley también va a exigir a las plataformas a que su algoritmo sea totalmente imparcial y transparente. La aplicación no deberá de tardarse más de una semana en otorgarte tus pagos. La aplicación también tendrá la obligación de entregarte a ti como trabajador un recibo con las horas de trabajo, los viajes que estás realizando, para que tengas una contabilidad de las horas de trabajo que estás prestando hacia estas aplicaciones. Todo para tener esa transparencia y que, por ejemplo, no haya controversias respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades. Por citar un ejemplo, las aplicaciones van a tener la obligación de retener las cuotas obrero-patronales, del IMSS, de cesantía y vejez, de vacaciones e incluso de las aportaciones a tu Afore. Y también va a tener que cubrir con aportaciones al Infonavit para que puedas hacerte acreedor quizás en un futuro de un préstamo para poder adquirir un bien inmueble. Y obviamente todo en el papel suena muy bonito, donde prácticamente el único perjudicado, entre comillas, es la aplicación, pero también los conductores tendrán obligaciones que deberán cumplir, entre las cuales es causa de despido justificado, o sea que si te despiden por estas causas, no te van a dar ninguna indemnización. La primera causa es otorgar documentación falsa a la aplicación, ya sea un número falso,
de tu seguridad social. Falsear esta clase de información pues es muy delicada y va a ser meritoria para que te saquen de la aplicación y que no te paguen nada. Además de vulnerar la seguridad y la privacidad de los usuarios de estas aplicaciones, así como cometer actos de hostigamiento hacia el usuario, ya sea de índole violento o de índole sexual. Así es que debes de tener mucho cuidado con estas situaciones. Otra situación muy común que sucede entre los conductores de estas plataformas es que a veces de la nada cancelan viajes. Para esto ya deberán de tener un poco de más cuidado, ya que la aplicación podrá tomar en cuenta este historial de cancelaciones y muy probablemente corras el riesgo de que te despidan o de que haya alguna penalización al respecto. La plataforma no te deberá de cobrar en efectivo por tu inscripción al Seguro Social. Ahora también saldrán las dudas acerca de las retenciones y todo esto del IMSS, si lo deberá de hacer el trabajador. Y te repito, estos trámites del Seguro Social los va a realizar la plataforma. Así es que ellos deberán de correr con esa solventación de este servicio, que obviamente deberán de contratar a un sistema muy robusto para poder cubrir con todas estas necesidades y estos requisitos que la ley y que el gobierno pues pusieron sobre la mesa. Tú solamente como conductor de Uber, de Rappi, de Didi, deberás de cubrir con tus declaraciones y tus obligaciones ante el SAT. Esa es tu única obligación al respecto de todo esto. El único trámite con el que deberás de cubrir es con la solicitud de tu número de seguridad social, si es que aún no lo tienes. Fuera de eso, no deberás de hacer absolutamente nada con el IMSS. Y después de esto te preguntarás por qué hubo manifestaciones y tal, descontentos como tal con el gobierno. Y bueno, a algunos conductores no les cayó en gracia esta reforma, porque de alguna manera el costo de estas prestaciones saldrá en parte de su bolsillo. O sea que de alguna manera les llegará menos dinero a su cuenta a cambio de estas prestaciones de ley. Y obviamente los costos de estos viajes, de estos deliveries, van a ir en aumento. Por lo que de alguna manera la mayor parte del costo lo absorberá el consumidor final.